Bien, entonces Licenciado, estamos en esta pizarrita virtual que es perdón, OpenBoard. licenciado, ¿Sí? en Sí. el caso de que le salga el programa no se puede iniciar, ¿qué debemos hacer? Ajá, a ver, vamos a... Bien, entonces les comentaba que con esta pizarrita virtual nos vamos a ir, por ejemplo, a la parte superior derecha, esta de arriba, y hay un botoncito que dice web, ¿no? Entonces presionando ahí, lo que va a pasar es que en la misma pizarra se va a habilitar el navegador, ¿no? Se va a abrir un navegador, así como si estuviéramos en una página web, ¿ya? Y acá arribita, fíjense en la parte superior, está la página, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es borrar. Voy a borrar acá todo. Y voy a ingresar al buscador. Vamos a ingresar al buscador. Y aquí, por ejemplo, en el buscador voy a decirle, ¿no? Vamos a buscar una imagen. Aquí vamos a escribir partes de la planta. Partes de la planta. Acá está. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí tenemos, ¿no? Y ahí tenemos varias imágenes. Inclusive hay algunas que ya se pueden completar. Entonces, la ventaja de esta pizarrita es que podemos acceder al navegador en uno solo, ¿ya? No tenemos que estar abriendo otra ventana, sino acá mismo, en la misma pizarra, podemos abrir el navegador. Y, por ejemplo, voy a abrir una de las imágenes. He seleccionado una de las imágenes. Ahorita va a cargar. Vamos a guardar un instante. Ahí está, ¿no? Acaba de cargar la imagen, de partes de la plantita. Y fíjense que en la parte derecha, en esta parte derecha, me aparecen varias herramientas, ¿no? Una herramienta con una llavecita. Esto es para hacer una captura de toda la imagen. Y aquí me aparece una herramienta con una tijerita y una selección, ¿no? Voy a utilizar esta herramienta porque lo que quiero es agarrar justamente solamente esta imagen, ¿ya? Esta imagen de acá. Y ahora me está preguntando la pizarrita, me dice, ¿quieres llevar esa imagen que acabas de seleccionar a una pizarra en blanco? ¿O quieres llevarlo a una nueva pizarrita? O dice, ¿o quieres llevarlo a tu biblioteca? Es decir, a una carpeta donde van a haber muchas imágenes. También se puede hacer eso. En este caso, yo voy a seleccionar la primera, ¿no? Esa imagen que acabo de recortar. A ver, voy a repetir el procedimiento. Selecciono la tijerita, fíjense esta de acá, justamente esta que estoy mostrándoles con la flechita. Selecciono la tijerita y voy a recortar la parte de la imagen que necesito. Y termino y suelto el clic y me aparecen estas opciones. Voy a seleccionar la primera para llevarlo a una pizarra. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos justamente esta imagen. Ahora, también podemos borrar estas partes, ¿Qué ¿no? pasó? Podemos borrar estas partes, ¿no? La hoja, tallo, el texto se puede borrar y podemos incorporar ahí ya en blanco para poder participar con los niños, ¿no? O sea, que la clase sea un tanto interactiva y podemos preguntarles a los niños cómo se llama cada parte, a modo de repente retroalimentación, a modo bueno, de los diferentes momentos que tenemos en la clase. Esa es una de las cualidades que tiene esta pizarrita, ¿no? Podemos traer imágenes directamente del navegador. Ya, voy a cerrar esto. Pero algo que también me gustaría mostrarles, que es para el tema de geometría, sobre todo para el área de geometría, es que en No, esta pizarrita virtual, fíjense que en la parte derecha, ¿ya? Acá en la parte derecha, se puede usar herramientas geométricas, se puede usar compás, se puede usar escuadras también. Entonces, por favor, no olviden silenciar su micrófono. Me aparece también, por ejemplo, fíjense que aparecieron dos rayitas ahorita, ¿no? De color rojo. Y les cuento que esta actualización del Zoom me avisa quién acaba de rayar. O sea, si esto fuera una clase, no sé, con los niños, yo puedo decirle, Rosario, ¿por qué me lo has rayado mi pizarrita? Acá, estas dos líneas de rojo, ¿no? Va a Entonces, disculpar, quería minimizar mi pantalla y no ahí se preocupe, ¿no? ya. Les cuento, colegas, como anécdota que yo estaba pasando clases y nunca falta, ¿no? Nuestros estudiantes nos los dibujan algunas cositas ahí. Y justamente esta aplicación, el Zoom, te avisa, ¿no? Te avisa justamente cuando alguien raya, te avisa su nombre al ladito. Son cosas de la tecnología, ¿no? Obviamente a veces también es por accidente y demás. Bien, entonces,
En esta parte derecha, ¿ya? En esta parte derecha hay varias carpetas. ¿Ya? Fíjense que hay varias carpetas. Entonces vamos a elegir una de ellas. ¿Ya? Vamos a elegir una de ellas. Voy a elegir esta que dice aplicaciones. Ahí está. Repito, hay tantas carpetas y vamos a elegir esta que dice aplicaciones. ¿Ya? Vamos a elegir esta de acá. Presionamos ahí en aplicaciones y me aparece la herramienta geométrica, la primera, que es la regla. Hago clic y no lo suelto y lo arrastro a la pizarra. Y lo que me aparece en este momento es una reglita. ¿Ya? Entonces, imaginemos que estamos en una clase de geometría de repente. Sí, qué lindo. Y estoy, a ver, nuevamente me voy a permitir, por favor, silenciar todos los Es una micrófonos, maravilla. porque esto genera cierta interrupción, ¿no? Entonces, y además, como estamos haciendo la grabación, pues se va a mandar esto a YouTube. Entonces, les decía, colegas, si estamos en una clase, no sé, de geometría, ¿ya? Voy a dibujar un triángulo, cualquiera, un triángulo escaleno, ¿no? Y les puedo explicar a través de esto a los niños. Voy a hacer clic a ver dónde estamos por acá. Voy a dejar de usar esta línea. He usado ahorita para dibujar el triángulo, por si acaso, he usado esta línea que está acá abajito en la parte inferior donde están las herramientas, ¿no? Aquí tengo el botón para usar líneas. Con el Open Word, ¿verdad? Bueno, y no sé por qué. Después hay un botón para insertar texto, ya, por si acaso. En este botón que dice A, aquí arribita voy a escribir, por ejemplo, acá. Vamos a anotar, ahí está. Escribir acá triángulo. Les cuento que hay varios colegas que están ingresando, así que cada vez me aparece el mensajito. Es un triángulo escaleno. Aquí vamos a aumentar. Ahí está. Puedo ingresar texto. También tengo la opción acá en esta parte de acá abajito. Fíjense, hay un puntero. Eso que estoy señalándoles con la flechita. Es el puntero láser, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, focalizar la atención y decir, niños, ahora vamos a aprender el triángulo escaleno, ¿no? Vamos a ver qué característica tiene el triángulo escaleno. Fíjense que aparece un circulito de color rojo, ¿no? Es el láser. Puedo con esta lupita acercar o alejarme, ¿no? Por ejemplo, presiono en la lupita y presiono en la figura, me estoy alejando. O la lupita con un signo más, presiono en la figura y se está acercando. Y así, ya de esa manera. El borrador, el lapicito, y bueno, son herramientas muy intuitivas. Entonces, puedo usar la regla para medir, ¿no? Y explicarles a través de esto. Bueno, este lado mide 21 centímetros, ¿no? Fíjense, mide 21 centímetros. Y así con ellos, junto con los niños, porque estas pizarras son interactivas. ¿Qué significa? Que no se trata de que repitamos unas diapositivas. No se trata de que el niño esté del otro lado de repente en una posición muy pasiva, solamente escuchando y viendo lo que el maestro le dice, sino que también el niño, junto con el maestro, agarre su regla y mida cuánto mide cada lado y que lo escriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso mide 21 centímetros. Y el niño, por ejemplo, puede escribir esto en su cuaderno, podrá escribirlo esto en su cuadernito. Y además podemos preguntarle, ¿no? O sea, decir, a ver, Gabriel, ¿cuánto te salió a ti? ¿No? Me salió, no sé, 10 centímetros, profe, y así de repente podemos generar bastante interacción con los niños. Y así puedo usar la reglita para medir los 3 lados del triángulo y mostrar que son diferentes lados, por eso es un triángulo escaleno. Bueno, nada más un ejemplo, ¿no? De cómo podemos usar. Pero también, colegas, podemos usar el compás. Acá le llama brújula. ¿Ya? Bueno, no sé la verdad por qué es brújula. Bueno, para nosotros es el compás. Lo que vamos a hacer acá es presionamos clic, ¿ya? Presionamos un clic y no vamos a soltar el clic, ¿ya? No lo soltamos, lo vamos a arrastrar hasta la pizarrita y ahí recién lo vamos a soltar. Y fíjense que ahí acaba de aparecer el compás, ¿no? Ahí está el compás. Entonces, cuando llevo la flechita, cuando llevo el cursor sobre el compás, va cambiando de símbolo. Aparece ahí una crucecita, sigo moviéndolo, aparece una flechita, ¿no? Que me dice que puedo mover el compás, fíjense, lo estoy moviendo. Y bueno, aparece esta crucecita porque puedo cambiar, ¿no? Puedo llevar la estaca del compás, por ejemplo, por este lado. Y en la parte de arriba, por si acaso, hay unos colores, fíjense acá, ¿no? Negro, rojo, azul, verde, amarillo. Son los colores con los cuales se va a pintar la circunferencia que vamos a dibujar, ¿ya? Por ejemplo, voy a elegir un color rojo. Y ahora voy a dibujar una circunferencia. Vamos a marcar esto.
Y aquí además me marca cuántos centímetros. Fíjense, voy a dibujar una circunferencia de 8 centímetros de diámetro. A ver, ahí está, ¿no? Me marca, a ver, ahí tengo que tener un pulso tremendo acá para que no se recorra. Ahí está, 8 centímetros. Y ahora voy a llevar la flechita en la punta, ¿no? En la punta del compás y me va a aparecer dos flechitas. Entonces lo que hago es hacer clic sin soltar y voy a dibujar una circunferencia. ¿Ya? Entonces también tenemos esta herramienta, ¿no? Y justamente acá lo que podemos hacer es marcar el radio, ¿no? Voy a marcar el radio. Puedo usar también otro color, un color azul. Vamos a marcar el radio colineal en el sentido opuesto. Y por ejemplo acá, yo utilizo bastante esta pizarrita, les cuento colegas, para explicar justamente los ángulos, la medición de ángulos, cuando se mide un ángulo en grados, ¿no? Y justamente para eso también podemos usar el transportador. Acá está el transportador, fíjense, en la parte derecha. Hago clic, lo arrastro a la pizarrita y ahí me aparece el transportador. Pues recordemos que en el contenido curricular que tenemos de matemáticas, ¿no? Tenemos los ángulos, tipos de ángulos, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano. Y pues qué mejor que en esta educación virtual que estamos todavía atravesando, usemos junto con los niños este instrumento geométrico, ¿no? Y les digamos, a ver, muy bien, mediremos este ángulo. A ver, este ángulo del triángulo que está en la base, ¿no? Para eso he llevado, fíjense, cuando llevo la flechita, el mouse sobre el instrumento geométrico, me aparece esta crucecita, que me dice que si hago clic sin soltar, lo puedo mover donde quiera, ¿no? Puedo llevar donde quiera este transportador. Es lo mismo que en la pizarra física, ¿no? Teníamos nuestro instrumento geométrico, pero claro, lo agarrábamos y lo llevábamos, ¿no? A la pizarra acrílica, que eso era lo más práctico. Pero ahora estamos forzados a usar esta herramienta geométrica en una pizarra virtual. Entonces vamos a llevar, para medir cuántos grados mide este ángulo de la parte inferior, voy a hacer coincidir, ahí está la base, ¿no? El centro del transportador con el vértice del triángulo. Y ahora vamos a mover, ¿no? Vamos a hacer coincidir un lado del transportador con el lado del triángulo, ¿ya? Y para eso voy a buscar, tenemos que rotar ahora, fíjense, y aquí tenemos esta flechita que nos va a permitir rotar. Hago clic, no suelto, y ahora lo voy a rotar. Ahí está. Entonces puedo decirles acá a mis niños a ver cuántos grados mide este ángulo. Y fíjense que mide cabalitos 50 grados, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 grados mide este ángulo. Y además, lo bonito de esta pizarra virtual, colegas, es que les puedo decir a mis niños que el tamaño no importa. Puede ser un transportador chiquitito, sigue midiendo 50. Puede ser un transportador grande y sigue midiendo 50 grados. Esto es recontra importante porque cuando medimos ángulos no existe linealidad, ¿no? No es como una línea de 5 centímetros y una línea de 10 centímetros, pues obviamente la más grande es la de 10 centímetros. Pero en los ángulos, pues no importa si el transportador es chiquito o si es grande, pues va a ser la misma medida, ¿no? El mismo ángulo. Es algo que tal vez al niño le va a parecer raro, pero esto justamente es una cualidad del ángulo, ¿ya? Es una característica del ángulo esto. Es muy importante y muy poderosa esta idea, por si acaso, colegas, cuando estamos trabajando con los niños. ¿Qué más tenemos? A ver, si ya no necesito de repente el transportador, simplemente acá hay un botoncito que es una crucecita, hago clic ahí y va a desaparecer. Finalmente, colegas, tenemos acá en la parte derecha la escuadra, ¿no? La escuadra. Hago clic, lo arrastro a la pizarrita y ahí tenemos la escuadra 3060. La escuadra 45 no tiene este programa, solo tiene la escuadra 3060, pero la podemos hacer más chiquitita para que parezca la escuadra 45, ¿no? Y ahí está, para cambiar. Fíjense, acá tenemos varios botoncitos, ya por si acaso. Estos botoncitos que aparecen de color oscuro es para cambiar la posición, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo, ¿no? La simetría en todo caso. Ya cambia de eje simétrico, que también vamos a ver ahorita justamente eso en parte de esta sesión. Entonces, esto también nos va a permitir, este escuadra nos va a ayudar bastante para identificar triángulos rectángulos, por ejemplo, ¿no?
O sea, el uso del instrumento geométrico, el estuche geométrico con los niños no se limita al área de artes plásticas, que estoy seguro que también varios de ustedes dictan esta materia en educación primaria, sino que también a matemáticas, ¿no? Cuando estamos enseñando un triángulo rectángulo, pues es bueno verificar el ángulo recto usando una escuadra. Vamos a rotar, ¿no? Y hacemos coincidir un lado del triángulo con la escuadra y podemos ver que este ángulo no es recto. Entonces decimos, bueno, este ángulo no mide 90 grados, ¿no? Ahora, si fuera así, pues podemos deducir que el triángulo sí es rectángulo, ¿ya? Esto es lo bonito de esta pizarrita que me gusta mucho, porque tiene esta herramienta geométrica que me va a permitir con los niños medir ángulos, me va a permitir junto con los niños dibujar circunferencias, trazar radios, ¿no? Me va a permitir junto con los niños, por ejemplo, entender la noción del ángulo, ¿no? Cómo se mide un ángulo. Inclusive con niños de primero de primaria, segundo de primaria, puedo trabajar ya distancias, ¿no? 1 metro, 1 kilómetro, y algunas conversiones también, porque voy a tener acá una reglita que me va a permitir justamente trabajar eso, ¿no? ¿Cuántos milímetros tiene 1 centímetro? 10, y justamente eso se va a poder observar con esta herramienta. Esa es una característica muy bonita de esta pizarra y bueno, yo la recomiendo bastante a la hora de que estemos trabajando contenidos de geometría, pues valdría la pena, colegas, que nos animemos a usar, ¿no? Primero hay que jugar, primero hay que hurgar estos botoncitos y pues usar esta herramienta geométrica. De eso se trata, colegas. Ahora también, por ejemplo, para el área del lenguaje, podemos traer acá un texto. Podemos traer acá un texto y con estas herramientas de líneas, de láser, ¿no? Focalizar de repente algunos elementos que queremos resaltar del texto o del contenido que vayamos a ir que estemos trabajando. O tal vez un esquema, un mapa conceptual, también lo podemos traer acá y usarlo con mayor didacticidad que una diapositiva de PowerPoint, ¿no? Entonces, estas pizarritas, esta por ejemplo, es una muy bonita alternativa a las diapositivas porque fíjense que nos va a permitir inclusive poder responder de manera contingente a algunas consultas de los niños o inclusive de los papás, ¿no? Porque sobre todo en primero de primaria y segundo tal vez está el papá ahí y pregunta, y profe, ¿cómo tengo que hacer esto? Estoy seguro que les ha pasado a ustedes, también en inicial imagino, que es todavía más la participación del papá en esta modalidad virtual. Entonces, a veces en las diapositivas de PowerPoint no tenemos, ¿no? Porque todo ya está prediseñado, no hay, para poder añadir algo, ay, pucha, es todo qué complicado es, ¿no? Añadir animación, realmente hacer diapositivas, sí está bien, pero si usamos estas pizarritas virtuales, les cuento que el trabajo se disminuye harto. Mi experiencia ha sido que para mí hacer una diapositiva para una clase me tomaba 1 hora y media hasta 2 horas casi. Pero usar una pizarrita virtual, sea esta o sea la otra para matemáticas, me basta con 15 minutos, 10 minutos, porque solamente tengo que buscar una imagen o una tabla y como si estuviera en mi clase, usar la pizarra acrílica con marcador, pero ahora pues se vuelve mi pantalla y el mouse. Esa es ahora mi pizarra, con la cual enseño matemáticas y es muy práctico, ¿no? Es muy práctico esto. Les comentaba entonces, colegas, que este programa GeoGebra, estas últimas versiones tienen algo muy particular, ¿ya? Y es la siguiente. En la parte de arriba tienen ustedes varios menús, ¿no? Archivo, vista, o sea, ¿por qué se llama menú? Porque si uno presiona uno de ellos, se despliega un conjunto de opciones, ¿ya? Es como si uno va a un restaurante, ¿no? O sea, le muestran el menú y ahí tienen todos los platos que sirve, las bebidas que sirve el restaurante. Pues lo mismo acá, ¿no? Acá arriba tenemos diferentes menús, ¿no? Diferentes herramientas. Vamos a elegir esta que dice vista, ¿ya? En el menú que dice vista. Nos vamos para abajo, nos vamos para abajito, y hay una que dice vista en 3D, vista en 3 dimensiones. Vamos a presionar esa opción, ¿ya? Presiono, va a cargar unos cuantos segundos, vamos a guardar con paciencia, unos cuantos segundos va a tardar en cargar, y fíjense que en la parte derecha apareció una
un plano de 3 dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, este plano de 2 dimensiones que está al centro no nos interesa, lo vamos a borrar, lo vamos a sacar de acá, para que tengamos mayor espacio de dibujo en este plano de 3 dimensiones. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en algún contenido también de la currícula están los cuerpos geométricos, ¿no? Prismas, pirámides, esferas. Entonces, y bueno, la tendencia algorítmica, y esto también es parte de la currícula, es simplemente focalizar la aplicación del área y el volumen de un prisma, el área y el volumen de una pirámide. Pero hay algunos elementos que deberíamos considerar y esta herramienta, GeoGebra, nos los va a permitir hacer. Por ejemplo, vamos a dibujar un prisma, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a seleccionar aquí donde dice polígono. A ver, quiero mostrarles. Acá vamos a hacer clic, ahora sí. Acabo de hacer clic justamente en el plano de 3 dimensiones, ¿ya? Hago clic en el plano de 3 dimensiones en cualquier espacio y me aparecen acá arribita hartos botones, muchos botones. Entonces voy a buscar uno donde pueda dibujar pirámides o prismas, ¿ya? Justamente es este de acá. Presiono este botón y me aparece la opción para que dibuje pirámide, un prisma, un cono, un cilindro y bueno. A ver, vamos a dibujar un prisma. ¿Ya? Hago clic donde dice acá, pero ¿cómo dibujo el prisma? Si llevo la flechita sobre mi selección, justamente el programa me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Ahí me está pidiendo que primero tengo que seleccionar un polígono como base, o sea, un prisma cuadrado, un prisma de base triangular, un prisma de base rectangular, un prisma de base pentagonal, no sé. Y luego me dice que debo seleccionar un punto en la cara superior, en el tope. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a seleccionar en la base, por ejemplo, un cuadrado. Voy a seleccionar acá un cuadrado en la base. Bueno, un cuadrado o un rectángulo, sería indistinto. Ahí está. Y ahora, fíjense, estoy elevando la figura y ahí tengo justamente el prisma. ¿Cuál es la ventaja de dibujar con esta aplicación? Que puedo hacer rotaciones, ¿no? Fíjense, puedo mostrar al estudiante algo que a veces en la pizarra acrílica de 2 dimensiones no podíamos ver. Y justamente era ahí está, fíjense, estoy rotando todito el prisma, lo estoy haciendo rotar sobre este vértice, sobre este eje. Entonces, y hay algo muy fundamental en los prismas, que cuando hacemos el dibujo en la pizarra de 2 dimensiones, en las pizarritas acrílicas, hay algo que a veces se omite. Y eso que se omite es la diagonal, ¿no? Que no se la ve. O lo que hacemos cuando dibujamos en la pizarra acrílica o cuando lo hacíamos con línea segmentada. Entonces aquí vamos a, un momentito, vamos a alejarnos un poquito de esto. Ahí está. Y bueno, voy a irme al botoncito que dice segmento y vamos a dibujar la diagonal, ¿no? Una de las diagonales de este prisma. Para eso selecciono en este caso un vértice de la cara superior y lo voy a unir con un vértice de la cara frontal inferior. Y ahí está una de las diagonales del prisma. Y nuevamente me voy a este botón, a este último botón, y ahora elijo la opción que dice rotar. Y aquí vamos a poder ver con claridad justamente la diagonal. La diagonal atraviesa el prisma, no está en una de las caras del prisma, como es la ilusión que nos da en el dibujo de 2 dimensiones, ¿no? En el dibujo de 2 dimensiones, parecería que la diagonal de un prisma es parte de una de las caras del cuadrado, de la figura, pero no es así. La diagonal es una línea que atraviesa el objeto geométrico, el cuerpo geométrico, de una cara hacia otra cara. Son cositas, son detallitos que este programa, en este caso, con esta herramienta tan simple, vamos a poder representar pirámides, conos. Y bueno, si tal vez algún colega no le ve de repente mucha aplicación, les cuento que estos elementos, ¿no? De la diagonal o la altura de una pirámide, que igual se confunde con la altura de una de las caras, cuando la altura es aquel segmento que está dentro de la pirámide, no está en las caras y su medida es diferente.
Son pequeñas nociones que el niño debe distinguir para que después comprenda que el área o que el volumen de un objeto geométrico pues tiene relación justamente con las diagonales, sobre todo en las pirámides y en los conos.